Bienvenidos al programa número 188 de Economía en Breve. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Antes que nada quiero agradecer enormemente los amables comentarios que han puesto sobre la utilidad del programa y diversas sugerencias y especialmente la generosidad de las aportaciones que se han hecho hasta el momento, que en un par de casos me sorprendieron gratamente y me dejan ver lo valioso que consideran el programa. Al final de este video voy a incluir una nueva sección de avisos parroquiales donde además voy a explicar el objetivo del canal y de las aportaciones que pueden realizar para que continúe más allá del programa número 200 que hemos puesto como meta. Comenzamos con los temas de la semana y con la gráfica de casos diarios de COVID-19 en el mundo de la Universidad Johns Hopkins, donde podemos ver que se están alcanzando nuevos picos, acercándonos a los 29 millones de contagios y con más de 920,000 lamentables decesos. Y en México ya superamos los 660,000 contagios y las 70,000 muertes. La insistencia en el tema es que mientras este virus siga expandiéndose, hay incertidumbre respecto al panorama económico. Antes de repasar los indicadores económicos de la semana, hay que notar que nos encontramos en un momento delicado en la evolución de esta crisis económica producido por el COVID-19. Ya vimos en las cifras del segundo trimestre las dramáticas caídas en la producción alrededor del mundo producidas por las medidas de aislamiento para contener el contagio. Ya comenzamos a ver la mejoría en diversas variables a partir del mes de junio, cuando las medidas de aislamiento se aflojaron y también hemos visto un gran optimismo en los mercados financieros alrededor del mundo, impulsados por las medidas extraordinarias de política económica que se implementaron en muchos países. Aquí hemos comentado que el desempeño de los mercados accionarios como el Standard & Poor's 500 que pueden ver en esta gráfica están divorciados de la realidad económica. Septiembre y octubre son los meses donde se han presentado los ajustes más profundos en la historia de los mercados, tal vez por simple coincidencia o porque en estos meses los inversionistas regresan de las vacaciones de verano y comienzan a enfocarse más en el año que está por iniciar que en el que está por terminar, comenzando a redefinir sus estrategias y ajustar sus portafolios para posicionarse mejor ante los riesgos y oportunidades que perciban. Estamos comenzando a ver ya los indicadores del tercer trimestre de los meses de julio, agosto y septiembre que servirán para contrastar las expectativas con la realidad. Si estos indicadores no corresponden al ritmo esperado de la reactivación y no apoyan la narrativa prevaleciente en los mercados financieros, pueden presentarse entonces ajustes abruptos y por lo mismo hay que estar muy pendientes y poner especial atención a los indicadores de la actividad productiva y a los eventos que puedan influir sobre su evolución. En México tuvimos varios indicadores relevantes para ello, comenzando por las cifras de inversión fija bruta del mes de junio, que si bien todavía es parte del segundo trimestre, nos permite contrastar el resultado con la mejoría previsible ante la reapertura de varias actividades. En este cuadro del INEGI pueden ver que en junio la inversión repuntó 20.1% real respecto al mes de mayo, lo que suena muy bien, pero ¿qué tan bueno es realmente el resultado? En el mismo cuadro se presenta una contracción de 25.2% real anual en la inversión de junio, lo que luce muy mal. Para interpretar las cifras, una pregunta que ayuda es si el resultado observado cambia la percepción de la marcha del indicador en cuestión. Y para contestar esta pregunta, es útil ver los resultados desde diferentes ángulos. Y en este caso, vale la pena ver el nivel absoluto que tenemos en esta gráfica. Aquí pueden ver con claridad que hay una recuperación notable respecto al fondo que se tocó en abril, pero estamos todavía muy lejos de los niveles prepandemia. Noten los cambios que ha habido en la tendencia de la inversión, especialmente la tendencia de baja desde el 2018 que coincide con los cambios en las políticas públicas. Esta es nuestra gráfica usual para la inversión donde se sigue viendo una contracción sustancial respecto al año precedente. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior también presentó una dificultad parecida en su interpretación en sus cifras del mes de junio. En este cuadro de las cifras desestacionalizadas del INEGI vemos un crecimiento de 5.5% real respecto a mayo,
y junto a una caída de 19.6% real respecto a junio del año pasado. La gráfica que utilizamos normalmente presenta una contracción de 18.3% real anual en las cifras originales. Nuevamente resulta útil observar el nivel absoluto del indicador como lo tenemos en esta gráfica, que presenta una dramática caída en abril y mayo y luego en junio una recuperación que podríamos considerar bastante tímida, lo que para ser el principal componente de la demanda agregada y el principal motor de la economía representa una mala noticia para las perspectivas de recuperación hacia adelante. También tuvimos los resultados de la producción industrial del mes de julio, que ya corresponde al tercer trimestre y sería el segundo mes en el que se reanudó la actividad, se abrieron las actividades. En este cuadro del INEGI pueden ver las variaciones con cifras desestacionalizadas y, por cierto, como me comentaron que muchas personas ven el programa en el celular, estoy tratando de ampliar los cuadros para mejorar su lectura. Aquí nuevamente la disparidad en los números con un crecimiento de 6.9% real respecto al previo mes de junio, pero una caída todavía muy importante de 11.6% real respecto a julio del año pasado. Las manufacturas repuntaron de forma sólida en el mes, mientras que la construcción tuvo una mejoría raquítica y se mantiene muy por debajo del nivel de un año atrás. Así luce nuestra gráfica usual con las cifras originales, con una contracción todavía importante de 11.3% real anual. Si vemos el nivel absoluto, se observa una recuperación sólida en junio y todavía en julio, que apenas nos lleva a los niveles alcanzados por ahí del 2010 y del 2011. Las manufacturas se han recuperado bastante rápido, como podemos ver en esta gráfica, aunque siguen acumulando una caída nada usual de 9% real anual. La construcción, en cambio, a pesar de que se ha recuperado tenuemente, sigue mostrando caídas muy profundas, como podemos ver en esta otra gráfica. Hay que recordar que la construcción suele ser un indicador adelantado de la actividad económica, por lo que su debilidad actual es presagio de debilidad en la economía en el futuro. Les decía que las cifras que veremos en estos meses nos servirán para contrastar la realidad con las expectativas y en el caso del consumo privado, la inversión y la producción industrial, la realidad me parece que viene por debajo de lo que se estaba anticipando. Aprovecho aquí para recordarles que si el programa les gusta y les parece útil, que se suscriban al canal en YouTube, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los cuales consideran que les puede ser de utilidad y que aporten la cantidad que les parezca justa y razonable y en la medida de sus posibilidades a la cuenta que ven aquí, para que me ayuden a determinar el valor que tiene el programa y si merece continuar más allá del programa número 200, como lo comenté en el programa anterior y al final en la sección de anuncios parroquiales explico un poco más de ello. También en la semana tuvimos los resultados de la inflación del mes de agosto, que pueden ver en este cuadro del INEGI. La inflación fue de 0.39% en el mes, mientras que la inflación subyacente fue de 0.32%. En ambos casos, apenas por arriba de lo esperado por los mercados. Los componentes que mayor aportaron al alza de la inflación fueron frutas y verduras, que puede explicarse como un tema estacional, acumulando ya más de 13% anual, y mercancías no alimenticias, que viene acelerando y que sí resulta de mayor consideración. En esta gráfica pueden ver que la inflación general en la línea azul claro ya quedó por arriba del 4% anual, de hecho fue 4.05%, y la inflación subyacente en la línea azul oscuro está rozando el 4% en un nivel no visto desde el 2018 y presenta ya una clara tendencia ascendente. En esta otra gráfica pueden ver el comportamiento diferenciado entre las mercancías que van al alza y servicios que han venido a la baja. Noten que los servicios están rebotando ya un poquito cerca del nivel piso que encontraron por ahí del 2016, mientras que las mercancías tienen todavía espacio para seguir subiendo. Es muy probable que en septiembre y octubre veamos a la inflación general y subyacente por arriba del nivel del 4%, lo que será una de las consideraciones para la Junta de Gobierno de Banco de México. En lo que fue una buena noticia, el número de asegurados en el IMSS se incrementó en 92.4 miles de puestos de trabajo en el mes de agosto, con lo que se recupera un poquito del terreno perdido en los empleos formales del país, como pueden ver en esta gráfica que muestra el nivel total de los asegurados.
Pasando al tema central de la semana, el gobierno presentó los documentos que definen buena parte de la política pública para el próximo año. Para definir el gasto público en monto y composición se requiere primero estimar los ingresos con los que se contará por parte del sector público y para ello el punto de partida es definir el llamado marco macroeconómico con los pronósticos y supuestos de las principales variables de la economía. En esta lámina pueden ver el marco macroeconómico presentado por Hacienda, en el que la variable más relevante es el crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB. Hacienda estima para el 2020 una caída de 8% real anual en el PIB para luego tener una recuperación en 2021 de 4.6%. Como es usual, el pronóstico oficial es mucho más optimista a lo que esperan el resto de los pronosticadores. En esta gráfica pueden ver el pronóstico de Hacienda comparado con los economistas del sector privado en las últimas encuestas disponibles, junto a los escenarios presentados por el Banco de México en su último informe trimestral. Cada puntito es un analista con sus pronósticos. Hacienda es el más optimista para el 2020 y uno de los más optimistas para el 2021. El problema es que con estos crecimientos se estiman los ingresos públicos que pueden quedar entonces fuertemente sobreestimados y dar lugar a un gasto mayor al que es sanamente financiable. Ya comentaba el secretario Herrera que se habían acabado los guardaditos, ya se han utilizado todos los espacios que encontraron para no incurrir en una mayor deuda, inclusive utilizando buena parte de lo que se había acumulado en años anteriores en los fondos de estabilización y echando mano a los recursos de los fideicomisos que eran para fines específicos. El problema de presentar un ejercicio tan optimista es que es muy probable que se tenga que recurrir a recortes al gasto más adelante o mayores niveles de financiamiento si no se dan los ingresos y el presupuesto ya empieza estresado en lugar de estar acolchonado. Algo que me parece buena noticia es que buscan mantener la disciplina fiscal, al menos en los indicadores clave a nivel agregado, como ven aquí en el balance primario en esta gráfica, que resulta de restar a los ingresos públicos los gastos netos del costo financiero de la deuda. Hacienda revisa la estimación de un déficit de 0.6% del PIB para este año a un superávit de 0.2% del PIB y para el 2021 plantea un balance primario en cero. En esta otra gráfica de Hacienda pueden ver la deuda pública como proporción del PIB, que es otro de los indicadores para ver el grado de disciplina fiscal. En el 2020 hay un crecimiento sustancial de este indicador de 8.1 puntos porcentuales hasta 53.6% del PIB y para 2021 se plantea una reducción de poco más de un punto porcentual. El incremento de la deuda en 2020 se explica en buena medida por la profunda contracción de la economía y también por el aumento del valor en pesos de la deuda en dólares debido a la depreciación del tipo de cambio en este año. Independientemente de la explicación del incremento, la situación de las finanzas públicas se deteriora por este mayor nivel de deuda que incrementa la probabilidad de una nueva baja en la calificación de la deuda soberana del país en los próximos 9 meses, diría yo. Miren, la capacidad de pago del gobierno depende del nivel de la deuda y de la capacidad para generar ingresos sostenibles. En esta gráfica podemos ver la deuda pública dividida entre los ingresos presupuestales totales del gobierno en estas últimas 2 décadas. Y como podemos ver, hay un brinco sustancial para alcanzar en el 2020 el nivel más alto en todo este periodo, lo que quiere decir que ahora hay más ingresos comprometidos para el pago de la deuda. Estamos haciendo la comparación con los ingresos presupuestarios, los totales, pero apelando a los criterios más puristas, habría que excluir los ingresos que provienen de la explotación de los recursos no renovables del país y de otros ingresos no recurrentes o extraordinarios. No es la mayor precisión, pero si hiciéramos esta división con los ingresos tributarios, en lugar de tener un 240% del PIB, tendríamos casi 400% del PIB. Hay que notar también que los ingresos del gobierno dependen del crecimiento de la economía y una de las implicaciones que tiene la política fiscal más allá de los niveles agregados de indicadores como el balance primario o la deuda, la combinación de impuestos y la composición del gasto público inciden sobre el crecimiento económico.
El programa pasado les presentaba esta gráfica con las perspectivas de crecimiento de largo plazo que recoge la encuesta de Banco de México claramente a la baja, lo que nos dice que el potencial para generar ingresos por parte del gobierno se está reduciendo y de rebote que la estrategia de política pública parece no ser la más propicia para el crecimiento. Regresando al marco macro, otro supuesto que parece alejado de la realidad es la plataforma de producción de petróleo, que se ve muy lejos de los niveles actuales, aún incorporando la producción de los participantes del sector privado. En este cuadro podemos ver la estimación de finanzas públicas que presenta Hacienda, donde los ingresos crecen respecto al estimado para el cierre de este año. Por cierto, la caída de ingresos en el 2020 no ha sido mayor por lo que Hacienda llama la mayor eficiencia recaudatoria, ya que están recuperando impuestos de los grandes contribuyentes, inclusive de varios años anteriores, lo que es algo que difícilmente se va a repetir en los años por venir y en el 2021. Noten en este renglón que el gasto público estimado para el 2020 se ajusta muy poco respecto a lo aprobado, a pesar del desplome de la economía y la reducción en los ingresos, aumentando para el 2021 apenas por encima de la inflación, con una tasa marginal en términos reales. En este cuadro pueden ver la asignación de presupuesto a los programas y proyectos prioritarios para el gobierno, destacando por su monto algunos que, por decirlo menos, son altamente controversiales respecto a su rentabilidad social o por sus posibles consecuencias como su impacto en el medio ambiente, pero todos muy redituables, eso sí, políticamente. Miren, para no llevarnos mucho tiempo en el análisis más detallado del presupuesto que todavía estará a discusión en el Congreso, me quedo por el momento con la impresión de que el gobierno está duplicando su apuesta en una estrategia que no tiene gran lógica económica para el país, pero se explica por una lógica eminentemente política. El problema es que se está debilitando la capacidad operativa del gobierno federal en algunas de sus funciones sustanciales, al tiempo que se está deteriorando también la posición fiscal, y esto incrementa la probabilidad de una nueva baja en la calificación de la deuda soberana del país y nos mantiene en camino a perder el grado de inversión en los próximos años. Para refrescar la memoria, busqué en el comunicado de Standard & Poor's de marzo del año pasado las razones para el recorte en la calificación en aquel momento. Mencionaban una posible baja en un horizonte de 12 a 24 meses como resultado de una ejecución dispareja o inefectiva de la política económica, el debilitamiento potencial de las finanzas públicas ante la dificultad de sostener el crecimiento, ante la baja de recaudación no petrolera y las rigideces del gasto, junto a la presión creciente en Pemex, aunque suponían que el gobierno tomaría medidas para contener la expansión que proyectaban en el déficit fiscal y el incremento en la carga de la deuda por un desempeño fiscal pobre y prolongado, aunado al riesgo de una implementación débil de la política, y todo esto llevaría a la baja de la calificación. En fin, ya veremos qué pasa en el Congreso con la propuesta del gobierno y ya veremos en los hechos cómo repercute esta política sobre la marcha de la economía, pero por lo pronto no pinta bien. Los mercados accionarios presentaron una baja marginal durante la semana, con nuestro promedio de 10 índices accionarios perdiendo 0.2%. Hay que notar que los mercados accionarios en Estados Unidos continuaron con una tendencia a la baja, como vemos aquí en el índice Standard & Poor's 500. Hasta el momento, podríamos considerar esta bajada como una simple toma de utilidades, un ajuste, pero hay que estar alertas porque, como ya hemos comentado, podrían presentarse en el transcurso de este mes y del que sigue ajustes importantes si algo como un indicador económico decepcionante o algún evento en el entorno financiero global afecta la narrativa prevaleciente. Nuestro mercado accionario también mostró una baja marginal de 0.3% en la semana, acumulando en el año una pérdida de 16.6%. Nuestro tipo de cambio siguió fortaleciéndose, apreciándose 1.4% para terminar la semana en 21.28 pesos por dólar, como podemos ver en nuestra gráfica acostumbrada. En la semana que inicia, no tendremos indicadores económicos o eventos relevantes en México, por lo que seguramente seguiremos digiriendo la propuesta económica presentada por el gobierno. En Estados Unidos tendremos bastante información importante para contrastar las expectativas y la narrativa vigente, destacando en este sentido
las cifras de la producción industrial y de ventas minoristas del mes de agosto y tendremos también la siguiente decisión de política monetaria de la Reserva Federal. También tendremos en el resto del mundo las decisiones de política monetaria del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra. En todos estos casos, me parece que todos los trucos de la chistera de los bancos centrales parecen haberse usado ya, pero habrá que ver cómo van revisando sus pronósticos. Es por ahí por donde podría haber alguna novedad, creo yo, por lo pronto. Con eso terminamos la parte de los comentarios del acontecer económico y pasamos a la sección que les decía de anuncios parroquiales para los que les interesen los temas del programa. Como verán, ya empezamos a hacer algunos cambios con la intención de incrementar el valor que les genera el canal, desde aumentar el tamaño en pantalla de los cuadros hasta el resumen de los temas en la presentación inicial, tomando en consideración muchas de las sugerencias que me han venido haciendo. Me gustaría explicar un poco más el tema de las aportaciones para el programa. El objetivo de este espacio es dar un repaso breve y comentado del acontecer económico de México de una forma diferente, más ágil y entretenida quizá que un reporte escrito. Estoy muy contento, por cierto, con los resultados del canal, ya que superamos los 2,000 suscriptores en YouTube y ya superamos consistentemente las 1,500 vistas en otras plataformas. El problema que enfrento es lo que los economistas llamamos un costo de oportunidad, ya que mi programa lo tengo que hacer en mis tiempos libres, principalmente los fines de semana, además de que podría dedicar este tiempo quizá a otras actividades personales. Lo que realmente me cuestiono es cuál es el valor económico que le asignan los que ven el programa. Este programa tiene la gran limitación de que tiene fecha de caducidad, tiene que consumirse fresco en la semana que se produce. Como les decía, tengo otros proyectos que creo que pueden aportar más valor para más personas y que no tendrían la limitante de la fecha de caducidad. Por eso estoy poniendo el programa a prueba, al igual que le pasa a los productos y servicios que se lanzan al mercado por parte de empresas y emprendedores. Considero, en lo personal, y por lo que muchos me han comentado, que el programa tiene mucho valor para someterlo a una prueba incluso más difícil que la que tienen que pasar otros productos o servicios, porque aquí no estoy definiendo arbitrariamente un precio ni estoy limitando el acceso al programa solo a aquellos que paguen por él. Habrá personas que puedan aportar 50 pesos cada 2 meses y habrá personas que puedan aportar 5,000 pesos como si fuera una suscripción anual. Y por cierto, muchas gracias a un buen amigo que me permitió ver que esto era posible. Muchas gracias de verdad. Pero como firme convencido de que la mejor forma que hemos encontrado los seres humanos para cooperar a gran escala es a través del mercado, intercambiando bienes y servicios, intercambiando poder adquisitivo y votando con nuestro bolsillo por aquellas cosas que nos agradan y nos son útiles. Por eso quiero someter este programa, al que le tengo tanto cariño, a la prueba de la realidad económica. Por eso los invito a hacer sus aportaciones, porque tenemos de aquí a diciembre para ver si el programa continúa o emprendemos nuevas iniciativas, quizá con un enfoque diferente, a lo mejor en el mismo canal, pero con otro tipo de contenidos. Ya estaremos platicando de ello en esta sección de avisos parroquiales más adelante. Por lo pronto, con esto concluimos este programa número 188 de Economía en Breve. Nuevamente les reitero, suscríbanse al canal, compartan el programa entre aquellos a los cuales les puede ser de utilidad. Si les gustó, denle like y pues les deseo que tengan una excelente semana. Muchas gracias.